Bueno, Jesús ha estado predicando en Cafarnaúm, cerca del lago, y cuando estaba predicando, pues mucha gente viene de todos lados a buscarlo, por la manera en que habla, lo que les dice, y también porque sana a sus seres queridos, a los enfermos. Y la enseñanza de Jesús es que Dios ama a todos, buenos y malos. La enseñanza de Jesús es que amen a sus enemigos, porque Dios es bueno, hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos. Y entonces cuando las autoridades religiosas de Jerusalén escuchan esto sobre Jesús, pues se dejan ir inmediatamente hasta Cafarnaúm a confrontar a Jesús y también a decirle a la gente que no se crean de Jesús, porque está enseñando cosas diferentes. Entonces la gente dice, pero es que Él nos ayuda, es que Él es bueno, es que Él hace milagros, cura a nuestros seres queridos. Y le dicen los líderes religiosos, pues es que está haciendo esto con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces la gente se confunde. Y ahora, por segunda vez en el Evangelio, nuevamente, las autoridades van por segunda vez a Cafarnaúm por lo que está haciendo Jesús. ¿Qué es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy que está haciendo Jesús? Pues no les pide a sus discípulos que se laven las manos, y por eso las autoridades religiosas se indignan y van nuevamente a confrontar a los discípulos de Jesús y a Jesús. ¿Por qué no se lavan las manos? Déjenme hacerlo claro, no viene a ser un lavatorio de higiene, de limpiarse las manos, sino que era todo un rito lo que hacían los judíos. Entonces era para purificarse del contacto con lo que los hacía impuros. Lo que los hacía impuros era cualquier cosa relacionada con la muerte, por ejemplo, algún enfermo, o a veces también algún animal impuro, algún cerdo, algún camello, algún perro, todo eso los hacía impuros. Y entonces por eso ellos se lavaban las manos, porque tenían que estar en constante contacto con Dios. Era una obligación solamente para los sacerdotes, pero ellos la habían puesto sobre la gente tenía que hacer eso. La prescripción decía que nomás se lavaran las manos, y ellos les pedían que se lavaran hasta el codo. Entonces ya era una exageración aquel rito. Pero tenía algo muy bonito este rito, porque una vez que se purificaban las manos, ellos podían tocar el pan. Y el pan era lo más sagrado para ellos. Les traía un recuerdo, una memoria de Dios, como el Dios que es bueno, el Dios que es bondadoso, que es generoso. Tenemos este pan porque este pan nos viene de Dios. Es la bendición que nos da. Pues Dios es bueno y es generoso porque tenemos este pan. Y como Dios es generoso, todo es de Dios. Y entonces este pan también le pertenece a los demás. Debo de compartirlo también con los demás. Y antes de empezar a comer, levantaban las manos y le decían a Dios, Señor Dios, creador del universo, gracias por habernos dado los mandamientos que nos dan vida, y gracias por darnos la prescripción de lavado de las manos. Y luego, hasta que no pronunciaban eso, ya podían empezar a comer. Entonces el recuerdo ese del pan es lo que se había perdido. Ese recuerdo, por ejemplo, cuando una mujer casada trae el anillo, y el anillo pues no es tanto el valor que tiene, sino lo que representa. Entonces aquella mujer que es feliz en su matrimonio, al ver aquel anillo le trae muchas memorias, recuerdos muy bonitos de todos los años que ella ha estado casada, y se alegra ella al contemplar aquel anillo de su matrimonio. Era lo mismo que experimentaban los judíos al contemplar el pan, traía esos recuerdos de la bondad de Dios. Pero el problema es que pues se había vuelto un rito externo, entonces ellos querían limpiarse de lo que los contaminaba, de los espíritus malignos, como algo mágico. Y a veces nos pasa así también a nosotros, porque hacemos los ritos nomás por hacerlos. Por ejemplo, cuando nos persinamos bien rápido, y a veces ni pensamos lo que significa. Bueno, me persino en el signo de la cruz. La cruz es el signo de mi redención.
Cristo que murió por mí en la cruz para salvarme. Eso es lo que me recuerda, lo que Cristo ha hecho por mí. Y a veces se nos olvida, hacemos aquello de una manera rutinaria. Y entonces es lo que Jesús nos está advirtiendo en el Evangelio. No quedarnos en los ritos, en lo exterior, sino en lo que significa, qué es lo que está detrás de eso. Y por eso Jesús empieza a decirle a sus discípulos, ellos no tienen que hacer eso. Y porque, por ejemplo, para los judíos, si alguien tocaba un leproso, quedaba impuro. Y por eso Jesús se indigna y se enoja. Y dice, pues, tocar a un leproso no te hace indigno, no te hace impuro. Al contrario, te purifica. Porque te has acercado a alguien que está necesitado. Y eso es lo que no entendían ellos. Entonces, el contacto con los demás, todos somos preciosos ante los ojos de Dios, seamos como seamos. Y lo que viene, lo que nosotros toquemos, las cosas, los animales, las personas, no nos hacen impuros. Lo que purifica el corazón del hombre viene a ser las obras de misericordia. Por ejemplo, si le damos de comer al hambriento, si le damos de beber al sediento, si visitamos al que está en la cárcel, si visitamos al enfermo, si le damos de vestir al desnudo. Todo eso es lo que nos purifica. Las buenas obras son las que nos purifican, las que nos dignifican. No los signos externos, sino el hacerle el bien a los demás, tener obras de amor. Eso es lo que nos dignifica. Amar a los demás, verlos como nuestros hermanos. Y eso es lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos. Por eso no se tienen que lavar las manos, porque lo importante es poder amar, servir a los demás. Hay una historia por ahí de la Madre Teresa de Calcuta. Ella, cuando dice que alguien le preguntaron, le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, usted, madre, pues ha servido tantos años sirviendo a los enfermos, a los indigentes que encuentra en la calle, los recibe, cuida de ellos y lo hace con mucho amor. Le dijeron, ¿cuál es el secreto? Y ella responde, cuando yo quería ser monja, le comenté a mi mamá que quería hacerme monja. Y mi mamá me dijo, ve, toma a Jesús de la mano y camina con él. Dice, y es lo que he hecho desde entonces. Y por eso, por Jesús, he hecho todo esto. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos con Jesús, estamos cercanos a Él, Él nos da esa gracia de poder amar, de hacernos presentes ante las necesidades de los demás, buscar el bien de los demás. Y esto es lo que nos dignifica, lo que nos santifica. También, pues, al seguir las normas, porque a veces nos quedamos en lo externo. Por ejemplo, una vez había una señora que en la línea de comunión, pues venía y luego otra señora, pues por accidente la pisa y le dice, señora, fíjese por dónde camine, ¿no ve que voy en la fila? Y dice, no le digo más porque acabo de comulgar. Pues ahora, si no hubiera comulgado, sabrá Dios. Hubiera habido pleito allí. Entonces a veces nos quedamos en lo externo nada más, en aparentar bien, pero ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a los demás? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Qué es lo que importa ante Dios? El amar a los demás. Y por eso nos da todo lo que daña al ser humano, nos da una lista larga de lo que daña al ser humano, lo que realmente pues, nos quita la dignidad, la imagen de Dios y nos daña. Y vamos a ver la lista que nos dice, ya la vieron ahorita en el Evangelio, y dice Jesús, y por eso lo hace claro y les dice a los fariseos, escúchenme todos y entiéndame, no, nada que entre fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. ¿Qué sale de dentro del corazón? Dice las fornicaciones, la prostitución. La prostitución no viene a ser pues lo que conocemos, sino viene a ser, por ejemplo, cuando alguien se vende para agarrar un puesto, obtener un puesto,
o para salir adelante en sus estudios y busca pues simplemente buscar otras cosas que me van a dar ventaja. Entonces eso también viene a ser relacionado con eso, ¿verdad? Quitarnos nuestra dignidad, rebajarnos. Sí. Entonces también está relacionado con eso. Los robos, pues no viene a ser solamente el que nos quita algo material, sino a veces el que roba la dignidad de una persona, el que roba el nombre, la buena imagen de una persona, el que humilla a los demás. Eso también es robar a la persona. Le estás quitando la buena imagen, le estás arruinando su reputación. Los homicidios no viene a ser solamente el que matan, sino a veces también matamos con la lengua, cuando decimos, cuando hablamos de los demás. Entonces también podemos matarlos interiormente a veces con lo que decimos. Y luego están los adulterios. Eso viene a ser un acto egoísta, busco mi propio placer y no me importa lo demás. Lo importante es que yo busque mi satisfacción. Me olvido de mi esposa, mi esposo, de los hijos, de la familia y sigo mi propio instinto. Los adulterios. Y luego nos dice las codicias o la avaricia también. A veces querer tener más. Ahora quiero esto y quiero más. Y el problema con eso es que por tener más, pues me olvido de los que están necesitados. Porque yo tengo que tener esto y ya no me queda para los demás. No puedo ayudar a los demás. Es aquel que almacena en sus graneros para disfrutar después y luego le dice Dios, tonto, esta misma noche vas a morir y todo te será quitado. Entonces, esa es la palabra también, tonto, ¿verdad? Porque no hemos sabido utilizar sabiamente lo que Dios nos ha dado, porque todo nos será quitado al final de los tiempos, o al final de nuestra vida. Y luego nos dice, las injusticias, los fraudes, pues todo eso cuando hacemos mal a los demás, podemos decir la malicia, ¿no? Que hay, a veces el quitarle el buen nombre a alguien, el nombre a alguien, la reputación, pero pues a veces el esparcer rumores de los demás, ¿verdad? Que lo hacemos con malicia y hay mala intención. Entonces, ¿cuál es la intención con la que hago esto? No estoy seguro de estos rumores, pero pues yo los voy a decir, total, algo ha de ser verdad. Y podemos hacerle daño a los demás con mala intención. El desenfreno, pues yo hago lo que quiera, lo que me dé la gana. Entonces voy a buscar el placer, no solamente lo relacionado a lo sexual, sino el comer, el darme la buena vida, el estar lo más cómodo posible. Las envidias, esa es la traducción griega, viene a ser el mal ojo, porque veo mal que los demás tengan y yo no tengo. Y entonces por eso empiezo a ver, pues ellos tienen esto, ¿y por qué yo no? Y empiezo a enojarme y a veces hasta les puedo hacer un daño pero al final no vemos que pues también ellos no se van a llevar nada. También lo que tienen les será quitado y no pensamos eso. La difamación, el quitar el buen nombre a alguien, el orgullo, a veces decimos pues, oye, cállate que voy a hablar. O sea, lo que voy a decir yo es importante, o lo que importa es lo que yo diga. Y entonces nos llenamos de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Jesús. Todo esto es lo que hace daño al ser humano. Nos hace daño a nosotros y daña también a los demás. Y por eso nos dice Jesús que la importancia es escuchar su palabra. Si escuchamos su palabra, que nos dejamos obrar al Espíritu de Dios en nuestra vida, Él nos va a cambiar y va a quitar todo esto de nuestras vidas. De seguir caminando con Dios, seguir caminando con Dios. Le pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de caminar con Él y le pedimos que Él haga su obra en nosotros para que nos cambie y aprendamos a amar como Jesús lo hizo y podamos ofrecer nuestras manos siempre para ayudar a los demás.
Que así sea.